le doy siempre un poquito más de descanso para que no se me cansen. Quiero que estén concentrados con lo que estamos estudiando juntos, ¿verdad? Dicho esto, vamos a la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Entonces, yo sé que tú tienes tu Biblia, lo tienes en la mano. Esto tiene mucha autoridad. El contenido tiene mucha autoridad. Y vamos a ver qué tipo de autoridad tiene la palabra de Dios. Así que esto es el tercer punto que vamos a estar viendo nosotros. Cuando hablamos de la autoridad de la palabra de Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa realmente la autoridad de la palabra de Dios? Y ahí está. Significa que la Biblia no solo contiene la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sino que es la misma palabra de Dios con autoridad, y me encanta esto, con autoridad sobre el creyente, uno, y la iglesia. La máxima autoridad tiene sobre tu vida y sobre la iglesia. Déjame darte una ilustración para que podamos entender, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes han estado en una corte? Estando aquí en los estados me permitió estar en una corte, ¿verdad? No, de hecho, me habían invitado para ser, no testigo, pero algo de ser parte en una corte, pero no pude irme en este caso por el hecho del idioma. Pero alguna vez has estado en una corte, ¿no? Y en una corte hay un tribunal, hay muchas voces, vemos ahí abogados, vemos testigos, vemos muchas opiniones, pero al final de todo, solo hay una sola voz final, el que pesa sobre todo, ¿verdad? ¿Cuál voz es? Es la voz del juez, que cuando el juez habla, todos se callan y lo que dice el juez, eso es verdad, veredicto. Está dicho las cosas. Pues en un sentir, hermano, la palabra de Dios es la voz final. La palabra de Dios, escucha bien, no compite con nadie. No compite con los cristianos, no compite con el ser humano, no compite con la cultura. Y cuando Dios habla en su palabra, el caso está cerrado. Es la autoridad máxima. ¿Entiendes esto, verdad? Y necesitas entender esta verdad, que la autoridad máxima que tiene es la palabra de Dios. Es lo que Dios habla aquí en su palabra para nuestras vidas, para la iglesia, para el mundo entero. Por eso, cuando en la palabra de Dios nos dice hombre y mujer, ¿qué dice la cultura? Hombre, mujer y uno más, ¿verdad? ¿Quién tiene la última palabra? ¿La cultura o la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Es lo que tiene mucho más peso. De eso estoy hablando. ¿Y cuál es este fundamento? ¿En qué te fundamentas tú, pastor? Pues ahí está el fundamento bíblico. Segunda de Timoteo, venimos repitiendo esto constantemente. Juan 17:11. Tu palabra, ¿qué dice? Tu palabra es verdad. Y la pregunta es, ¿usted cree, alumno, pastor, diácono, líder, que la palabra de Dios es la autoridad máxima en tu vida? El Señor Jesucristo lo mencionó en Juan 17:7. Tu palabra es verdad. En Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz. ¿Y qué más dice? Y más cortante como una espada de doble filo. Eso es la palabra de Dios. Eso es la verdad. Eso es su efecto y eso es lo que hace la palabra de Dios. Mateo 24:35 nos dice que la palabra de Cristo permanezca para siempre o permanece para siempre. Y eso es verdad, hermano. El día que cuando tú mueras o yo muero, la palabra de Dios va a continuar en la eternidad. Y eso es lo que vamos a ver nosotros el día jueves. Dios es eterno. Y vamos a ver que su palabra también es eterna. Lo vamos a ver nosotros, su palabra constantemente, ¿verdad?
Y ese es el fundamento, hermano, que las escrituras son inspiradas por Dios. Es suficiente para toda la vida cristiana. Entonces, y eso es lo que quiero dar énfasis. Quiero ser mucho más, tal vez mucho más directo en esto con la autoridad de la palabra de Dios, hermano. Mira, hablando de la autoridad de la palabra de Dios, pero en sí, pastor, dime, ¿qué significa un poquito más lo que es la autoridad de la palabra de Dios? Bueno, pues ahí está. Toda la escritura enseña, ¿qué dice? Todo lo que es la escritura es enseñanza o es una verdad absoluta. Nadie se puede comparar con esta verdad, con esta autoridad. Toda la palabra de Dios es una verdad absoluta y van a llevarlo ustedes seguramente en apologética. Lo van a ver esto. La autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué significa también? Todo lo que Dios ordena aquí debe ser ¿qué? Obedecido. Yo tengo la pregunta, hermano. Todo lo que dice aquí en la palabra de Dios, ¿estás obedeciendo? Si la palabra de Dios tiene la autoridad máxima, ¿lo estás obedeciendo en esto? Número 3, ninguna autoridad humana está por encima de la Biblia. Déjame decirte esto, ninguna autoridad humana está por encima ¿de qué? De la Biblia. ¿Qué significa esto? Ni siquiera, digamos, un gobierno, ni siquiera, digamos, un presidente, ni siquiera digamos, el pastor o el presidente de una organización, ni siquiera tus reglas humanas tiene más autoridad que la palabra de Dios. Ahora, si nuestras reglas humanas, como hombre, como pastor o como presidente o una autoridad, quiere tener más peso que las escrituras, hay un problema ahí. La palabra de Dios tiene más autoridad. Por eso el pastor, el líder, que cuando quiera dirigir la iglesia, viene directamente ¿a dónde? A la palabra de Dios. No viene a sus emociones, no viene a la opinión de las personas, viene ¿a dónde? A la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios, tú y yo vamos a ser ¿qué? Juzgados. Y quiero darte un ejemplo en Deuteronomio, pero antes de ir a Deuteronomio, quiero que leas de R.S. Sproul. R.S. Sproul dice así: la autoridad de las escrituras significa que todo lo que la Biblia enseña es cierto y que todo lo que Dios nos ha ordenado en la Biblia debe ser ¿qué? Obedecido. Y eso es que todos no lo hacen. Y quiero llevarte a una historia en el libro de Deuteronomio. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Por qué tiene tanta autoridad sobre nosotros, los pastores, los líderes? Porque esto cambia, esto transforma, esto consuela, esto te da esperanza. Y por eso necesita no solamente ser hablada, la palabra de Dios necesita ser predicada con convicción, con pasión. Déjame llevarte al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 18:20 dice así: pero todo profeta que falsamente afirma hablar en mi nombre, dice Dios, o hable en nombre de otro Dios, tendrá que morir. Así lo dice. Versículo 21. Tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si un profeta viene o no del Señor? Versículo 22 da la respuesta. Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin respaldo, ahí está, de mi autoridad, y no tienen que temerlo. Wow, esto es poderoso, hermano. En vez de profeta, pon el nombre de pastor o tu nombre tal vez.
Por eso es muy importante la palabra de Dios. Hermano, que cuando tú te pares en un púlpito y hables la palabra de Dios, tú solamente sé el vocero, el parlante, y representa bien a Cristo aquí. La iglesia no necesita escucharte, necesita escucharlo a Él, porque Él es la autoridad máxima. Y mira, quiero decirte esto. En este pasaje que acabamos de leer en Deuteronomio, no toda persona que dice hablar en el nombre de Dios está hablando de parte de Él. Acabamos de ver en el libro de Deuteronomio. No todo mensaje espiritual proviene de Dios. Está claro esto, hermano. Así que necesitamos tener mucho cuidado en lo que escuchamos, pero también mucho cuidado en lo que tú y yo decimos. Por eso nos han dado la herramienta para decir la palabra de Dios, porque esto tiene autoridad sobre la iglesia y sobre nosotros. Pero tengo algunas preguntas. De hecho, tengo 5 preguntas. Quiero que tú puedas meditar y pensar en esto. ¿Qué significa la autoridad de la palabra de Dios? ¿Qué significa la autoridad de la palabra de Dios? Significa que la Biblia es la norma suprema para la fe y para la vida. Y que todo lo que enseña aquí en la Biblia es verdad y tiene que ser obedecida. Segunda pregunta, ¿de dónde proviene la autoridad de la Biblia? Y ahí está, proviene de Dios mismo, porque Él es su autor. Pregunta 3, ¿qué implica decir que la Biblia es la autoridad final? Y una vez más, que ninguna opinión humana, tradición o cultura está por encima de la palabra de Dios. Punto. Número 4, ¿por qué la autoridad de la Biblia es importante para el creyente? Buena pregunta, esa es para nosotros. ¿Por qué la autoridad de la Biblia es importante para el creyente? Porque nos da dirección, porque nos conecta, porque nos corrige, porque nos protege y porque nos evita del error doctrinal. Por eso es importante la autoridad de la palabra de Dios. Y por último, ¿qué resultado produce someterse a la autoridad de la palabra de Dios? ¿Sabe qué resultado de someterse a la verdad de la palabra de Dios? Produce madurez espiritual, produce discernimiento, produce transformación y produce una relación profunda con Dios. Qué lindo, ¿verdad? Es la autoridad de la palabra de Dios. Por eso yo vengo a la palabra de Dios. Cuando necesitas misericordia, ¿a dónde vienes? Vengo a la palabra de Dios y me dice que su misericordia, ¿qué dice? Son nuevas cada mañana. Y ahí está. Y ahí la palabra de Dios me está protegiendo, me está dando dirección. ¿A dónde recurrimos nosotros cuando estamos cansados y cargados? La Biblia nos dice, vengan a mí todos los que están, ¿qué? Cansados y cargados. Y ahí está. La palabra de Dios una vez más me da dirección. Es la autoridad máxima. Fíjate lo que dice Isaías 55, 10 y 11. Para que te des cuenta de la autoridad de la palabra de Dios. Así también dice mi. No dice la o su. Dice mi palabra. Cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello por lo cual la envié. Me encanta esto, hermano. Hace mucho tiempo escuché el testimonio de una persona ya adulta y él comparte y él me decía, mira, Darwin, ¿sabes qué? Cuando yo era niño, tenía desde la edad de 2 años, mi mamá me leía la Biblia, Todos los días, todas las noches me leía constantemente la Biblia. Hasta los 10 años yo me sabía versículos de memoria. Él compartía esto a los 12 años y a los 15 años me rebelé, dice. A los 18 años me fui de mi casa y 10 años me perdí completamente en el mundo. Consumí drogas, me emborraché y todo eso. Y él cuenta esta historia. Y un día me quedé totalmente solo en mi cuarto. Y en ese momento me sentía solo, dice él,
y recordé, dice, un versículo de la Biblia que no sabía en qué parte de la Biblia estaba. Pero en su mente venía esta semilla. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. En ese momento él cuenta que él se puso a orar y recordaba su niñez, su adolescencia, cuando su mamá le enseñaba. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve vacía, hermanos. Si en ese momento a lo mejor no ha traído efecto, pero la palabra de Dios está así en el corazón del ser humano. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Quiero llevarte a la aplicación. Cuando hablamos de la palabra de Dios, a veces pensamos que cuando leemos la palabra de Dios no pasa nada. Y a veces pensamos que la palabra de Dios al leerlo no funciona, ¿no? Pero ¿sabes qué? Isaías 55 me dice lo contrario. Y yo creo esto, porque Dios lo envió para un propósito y en el momento correcto. ¿Y sabes por qué, hermano? La palabra de Dios dice, así también mi palabra cuando sale de mi boca no vuelve vacía, sino que hace todo lo que yo quiero. Me encanta esto. Mi palabra hace todo lo que yo quiero, porque la palabra de Dios convence tu corazón y convence mi corazón, transforma tu vida, también transforma mi vida y cumple su plan en ti como lo cumple en mí. Tiene propósito, no viene vacía, y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá hay un punto importante también. Fíjate en esto. Primera de Pedro 2:2. Y aquí está esta aplicación que quiero empujarte, hermano, y te animo. Si la palabra tiene autoridad en nosotros, no deberíamos estar como Primera de Pedro 2:2. Dice así, desead, dice Pedro, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Me encanta cómo Pedro pone esta pintura, pone esta ilustración de una imagen de un niño. Dice, un recién nacido no negocia su necesidad. Un recién nacido, ¿qué es lo que pide, hermano? Pide leche, porque sabe que al recibir esta leche va a vivir, va a crecer. Y así dice, ¿no? El bebé no negocia esa necesidad de tomar leche. Si tú eres padre y recién va a nacer tu hijo, o ya nació tu hijo, ¿qué es lo que primero pide el bebé? Leche. Cada momento está pidiendo leche. Así dice, debemos de desear como este bebé, la leche, como niño recién nacido, leche espiritual, dice, no adulterada. Y eso es lo que quiere el Señor, que no te distraiga, que no te conforme, que no te olvide. Desea la leche espiritual con urgencia, porque sabe que de eso depende tu vida. Hermano, y así debería ser nuestra relación con Dios, y así debería ser la relación con su palabra. Si la palabra de Dios tiene autoridad, yo necesito venir. Cada vez que yo vengo a la palabra de Dios, Dios me ha hablado, Dios tiene la autoridad en mí. Debemos de tener esos mismos deseos. Pero fíjate otro pasaje más, hermano. ¿Por qué las personas no tienen estos deseos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con las personas? Y las encuestas son abrumadoras. Y te voy a decir las encuestas. Cambian las encuestas. De 100 mujeres cristianas en la iglesia, el 30% pasa tiempo en las escrituras y el 70% no pasa tiempo en la palabra de Dios. En los hombres, el 15%, estoy hablando de cristianos, pasan tiempo en la palabra de Dios y el 85% no pasan tiempo en la palabra de Dios. En los jóvenes,
10% pasan y el 90% de jóvenes cristianos no pasan tiempo en la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Si es la autoridad máxima, ¿por qué no pasan tiempo en la palabra de Dios? Y ahí está la respuesta. Muchos creyentes no han dejado la Biblia, simplemente han perdido el deseo. No hay hombres, no hay urgencia, no hay dependencia y el resultado es claro o inevitable. Una vida espiritual débil, sin crecimiento y sin dirección. Eso es la realidad de la iglesia de hoy. Débil, sin crecimiento y sin dirección. Hermanos, si tú le quitas a un bebé su leche, ¿qué va a pasar? No va a crecer. Si tú quitas a un creyente la palabra de Dios, tampoco va a crecer. Entonces, hermano, la Biblia no es un complemento, es un alimento. No es opcional, es vital. Y la Biblia no solamente es para saber, es para crecer, es para madurar, es para ser transformado. El problema, hermano, no es que la palabra no alimente, es que muchos ya no tienen hambre de la palabra de Dios. Estoy siendo tan transparente, tan honesto con ustedes, porque esto es una urgencia. Y tú lo sabes, hermano, tú lo sabes, tú puedes ver en tu iglesia. Como pastor podemos ver esta verdad, pero por eso necesitamos regresar a la palabra de Dios. El libro de Nehemías nomás podemos ver que cuando hablaban, cuando abrían, dice, los escritos de la ley, la gente lloraba. Y podemos ver estas verdades, la importancia de la palabra de Dios. Y por eso podemos ver nosotros en Lutero con los reformadores, regresando a la palabra de Dios como una autoridad máxima. Sola escritura. Es uno de los lemas, solo escritura. Y quiero decirte una vez más, la voz de Dios, o la Biblia es la voz directa de Dios. Podemos ver en el Antiguo Testamento y puedes ver en la pantalla. Jehová dijo, Dios habló, vino palabra de Dios, se repite más de 3,800 veces en todas las escrituras, Dios hablando a su pueblo, Dios hablando a nosotros. Y esto es simple, hermano, la Biblia no es simplemente un libro sobre Dios, sino el libro donde que Dios habla al hombre, donde que Dios te habla a ti, te habla a mí. Y por eso yo estoy siendo directo en esto, hermano, en decirte, necesitas venir a la palabra de Dios, pero verlo como una autoridad. Si no lo ves como una autoridad, hay un problema en nosotros. Hay un problema en nuestras vidas. ¿Qué más podemos ver? Y ahí está. Desde que se cerró el canon, ya no es necesario ninguna otra revelación o palabra nueva de Dios, además de la Biblia. Los apócrifos no son partes del canon de las escrituras. ¿Han escuchado ustedes sobre los libros apócrifos? Me imagino que no estén enseñando ustedes algún libro apócrifo, ¿verdad? Pero, ¿qué significa realmente libros apócrifos? Quiero ir para otra línea en estos momentos, conectando con el canon también. ¿Qué significan los libros apócrifos? Y ahí está una descripción. Los libros apócrifos son escritos antiguos relacionados con la Biblia, pero que no fueron reconocidos como parte del canon inspirado por el pueblo de Dios, especialmente en el judaísmo y en muchas tradiciones cristianas. No está puesto los libros apócrifos y tú no vas a ver en libro de un judío, ni en la Torá, que está aquí los primeros 5 libros de la ley, no vas a ver un libro apócrifo, ¿verdad? Ni en nosotros como cristianos, por eso tenemos 66 nomás. Pero, ¿qué significa la palabra apócrifo? Y ahí está, en términos simples. ¿Qué significa? La palabra apócrifo significa oculto o de autenticidad dudosa.
que no es tan claro esto, no es tan transparente, es muy oculto, es muy dudoso. Así es, eso significa los libros apócrifos, por eso no están aquí en nuestra Biblia como los cristianos, pero ¿quiénes tienen los libros apócrifos? Pues tienen los católicos, ellos tienen sus libros, han añadido los libros apócrifos a sus Biblias. Entonces, ¿cuáles son estos libros apócrifos? Ahí está, Tobías, Judith, podemos ver el libro de Esther, adicionaron algunas cosas más, la sabiduría de Salomón, Baruch, Macabeos, libros secretos de Enoc, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, de Felipe. Podemos ver también el protoevangelio de Santiago, el Evangelio de María Magdalena. Todos estos libros son apócrifos, que una vez más, ¿qué significa un libro apócrifo? Un oculto, pero de autenticidad dudosa, no es tan claro. Por eso no están en las escrituras, en las escrituras. Entonces, hermano, ¿qué más podemos ver nosotros aquí? Hemos visto estas aplicaciones, perdón, estoy regresando. Hemos visto estas aplicaciones y quiero entrar con estos últimos tiempos que me queda y hablar de la inerrancia de la palabra de Dios. La inerrancia de la palabra de Dios. Rápidamente, hermanos. Y luego vamos a entrar a debatir un poquito más. La inerrancia de la palabra de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa la inerrancia de la palabra de Dios? Significa que la Biblia, la palabra de Dios, es completamente verdadera y sin error en todo lo que afirma. Porque Dios es su autor y Él no se equivoca. Si Dios no miente, tampoco su palabra miente. Tampoco su palabra miente. Entonces, una vez más, ¿qué significa la palabra inerrancia? Sin error. Sin error. Déjame mostrarte algunos contrastes. ¿Ok? Bueno, ahí está. ¿Qué significa la inerrancia de la palabra de Dios? Y ahí está. Decir la Biblia es verdadera. Si tú dices que la Biblia es verdadera, entonces estás diciendo esto. Aunque no entienda, aunque no sienta, aunque me cueste, Dios tiene razón y yo me someto a su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra no tiene error y yo puedo estar en el error, aunque no lo entienda, aunque no lo sienta, aunque me cueste a mí, Dios tiene la razón. Y en esa razón, tú y yo debemos de someternos. Eso significa en términos simples, hermano. Y aquí viene este contraste claro. Si la Biblia tuviese errores, vamos a suponer, Dios podría equivocarse. La verdad sería relativa, no sería absoluta. Y nuestra fe sería inestable y no estable, ¿verdad? Así sería nuestra vida. Imagínate, sería una locura. Pero como la Biblia es inerrante, sin error, tú y yo podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Puedes obedecer con seguridad, porque no tiene error. Y puedes edificar tu vida sin temor. Puedes edificar tu ministerio, puedes edificar tu vida, tu matrimonio, tu juventud, tu adolescencia, sin temor, pero con la guía de esta verdad de la palabra de Dios. Entonces, el problema, hermano, es esto. El problema no es si la Biblia es confiable. El problema es si nosotros confiamos lo suficiente para obedecerlo. Ese es el problema. Si nosotros confiamos suficientemente para obedecerlo.
¿Qué versículo te viene ahora en tu mente? Piensa un momento, ¿qué versículo viene ahora a tu mente que cuando tú lo lees, confías en lo que dice ahí? ¿Alguien me puede enviar en estos momentos algún versículo que el Señor le ha hablado y lo vamos a mencionar en esos momentos? Voy a entrar en este momento al chat para ver si alguien escribe, porque quiero leerlo, quiero conectar, digamos, con ustedes y bueno, pues envíen, pero quiero hablarlos claramente a ustedes. Yo hace poco estaba en mis devocionales en Corintios, y yo siempre marco constantemente mi Biblia, ¿no? Y Dios siempre me ha ministrado, siempre pongo marcas, siempre estoy compartiendo con otra persona. Y una de las cosas que me ha marcado mucho en el libro de Corintios es la preeminencia del amor. Y tal vez he enseñado eso en términos de matrimonio, pero también aplica a cada uno como cristianos. Y al final dice, ¿no? ¿Cuál prevalecerá al final? Y menciona sobre el amor, ¿verdad? Y Jesucristo siempre mencionaba, ¿no? Amémonos unos a otros también, así como Cristo amó a su iglesia. Y hay muchos pasajes. Y podemos ir nosotros al libro de Apocalipsis también, donde que nos habla sobre la claridad y la firmeza de la palabra de Dios, que debemos de leer el libro de Apocalipsis para ser de mucha bendición. Y lo creemos en esto. Pero sí, hermano, el problema no es si la Biblia es confiable. El problema es si nosotros confiamos lo suficiente y lo obedecemos. De eso se trata, hermano. Y ahí están varios pasajes que están ahí, que yo les voy a dejar a ustedes para que ustedes lo puedan leer, para que ustedes puedan meditar esto, pero todo apunta a la Biblia, que es inerrante, porque Dios es verdadero. Jesús lo confirmó, las profecías se cumplen, realmente que cuando las profecías dicen en el Antiguo Testamento, lo cumplen en el Nuevo Testamento, o dicen años más tarde y en el Antiguo Testamento se vuelve a cumplir. Por ejemplo, las profecías se cumplen, hablaron mucho del Mesías y en el Nuevo Testamento se cumplieron. Isaías 53 nos menciona cómo iba a morir el Mesías y exactamente pasó en el Nuevo Testamento. Entonces, y ahí está, no tiene error la palabra de Dios, tiene unidad sobrenatural también, ¿no? Muchos autores que no se conocían, pero se conectan la misma palabra con varios pasajes, ¿no? Y también tiene autoridad de los apóstoles, ¿no? Entonces, hermanos, eso de lo que nosotros podemos ver sobre la palabra de Dios. Pero quiero ir entrando a un punto más. La Biblia es inerrante porque su origen es ¿quién? Es Dios. Es decir, la Biblia no tiene errores porque se origina en Dios. Su confirmación es Cristo, porque Cristo mismo lo ha confirmado. Su cumplimiento es perfecto. Su unidad es sobrenatural y su autoridad fue reconocida por los apóstoles. Entonces, hermanos, para que entiendas esto, la inerrancia significa que las escrituras son totalmente verdaderas y en todo lo que afirman es verdad. Y si eso es verdad, hermano, yo necesito creerlo. Yo necesito creerlo. Entonces, y ahí está. Quiero ir con un punto más. La Biblia ha demostrado, hermanos, ser confiable. ¿Tú sabías que la Biblia ha resistido ataques por siglos, Biblias quemadas, Biblias, personas que leen la Biblia, por ejemplo, son encarceladas, Biblias rotas, Biblias prohibidas,
La Biblia ha resistido siglos de ataque. La Biblia, hermano, ha resistido o ha sobrevivido a las persecuciones, incluso hasta el día de hoy. Pero la Biblia también ha transformado culturas enteros, ha cambiado a millones y millones de personas. Isaías 48 nos dice, ¿no?, que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y una vez más, muchos han tratado de destruirlo, pero la Biblia sigue leyendo a las personas. En este momento, en un mundo que duda de todo, la Biblia sigue siendo la única verdad que no cambia y el único mensaje que salva. No te quedes callado, predica lo que es la palabra de Dios, porque no tiene errores. No tiene errores. Dicho esto, la claridad de la palabra de Dios. ¿Qué significa la claridad de la palabra de Dios? La claridad de la palabra de Dios, y ahí está la doctrina de la claridad o perspicuidad. La doctrina de la claridad es que Dios habla en su palabra de una manera que se puede ser que entendida. Eso significa la claridad de la palabra de Dios. Dios habla en su palabra de una manera que puede ser que entendida. Y escucha, hermano, pastor, líder, la Biblia no fue dada para confundirnos, sino para ser leída, para poder leerlo, para poder comprenderlo, para poder creerlo y para poder obedecerlo. La Biblia nos ha dado para tener ese tipo de claridad para nosotros. Pero acá hay un problema. Necesita 1 Corintios 2:14 para poder entenderlo. Mira que dice 1 Corintios 2:14. Pero los que no son espirituales, ¿qué dicen? No pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo lo suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Qué significa esto? El hombre natural o quizás tú cuando vienes a la Escritura no puedes entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos leerlo de una manera espiritual. El Espíritu Santo mora en nosotros. Puede decir, Espíritu Santo, ayúdame a entender tu palabra, a leer la palabra de Dios, porque necesitamos iluminación espiritual. Hermano, el problema no es que la Biblia esté oculto, digamos. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que el corazón que no quiere entender o no quiere la ayuda de Dios. El problema es nuestro corazón. Tú puedes venir y decir, Espíritu Santo, quiero que tú me hables. Pero tú entras con tu propio entendimiento y quieres interpretar con tu propio entendimiento la palabra de Dios. Lo que tienes que hacer es lo siguiente, léate estos pasajes. Salmo 119, 18, puede decir, Señor, abre mis ojos para poder entender tu verdad. Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras, de tu palabra, deben alumbrarme. Al venir a tu palabra, Señor, ayúdame, dame entendimiento de tu palabra. 1 Corintios 1, 18, el mensaje de la cruz es entendido por los que no creen. Hermano, ¿qué significa esto? Porque si el Espíritu Santo no está ahí, pues no vas a entenderlo. 1 Corintios 2:14, la necesidad del Espíritu Santo para poder discernir esta verdad. La palabra de Dios, hermanos, en términos simples, es muy claro. El problema es nuestros corazones. Entonces, la necesidad y la suficiencia de la palabra de Dios. Hermanos, una vez más, la Biblia no solamente es importante, es necesaria. Y cuando hablamos de la necesidad de la Escritura, ¿qué significa esto? Necesitamos una vez más la palabra de Dios para conocer el Evangelio, para crecer espiritualmente y para entender completamente la voluntad de Dios. Y quiero ir cerrando ya en estos momentos, porque quiero que podamos nosotros
hablar un poquito más, pero quiero resumirlo de lo que ya hemos venido hablando nosotros. Hermanos, quiero que te quedes con este pasaje. ¿Ya? Y lo vamos a leer un ratito más. Mira, hemos hablado nosotros sobre la revelación general, ¿verdad? Que Dios se ha revelado a través de la naturaleza, a través de su creación. Y ahí podemos ver el poder de Dios, el universo. Ahí Dios muestra su sabiduría en esta creación. Pero luego hemos visto la revelación específica que es a través de la palabra de Dios. Ustedes no pueden ver el amor de Dios ahí. Ustedes no pueden ver un propósito ahí. Que Dios no solamente te bendice con la revelación general, pero también te bendice con la revelación específica, porque aquí yo puedo entender quién es Dios, cuáles son los planes para mi vida, cuáles son los planes para salvación, y por eso necesita ser estudiada, enseñada y proclamada y vivida. Eso tiene que ser la palabra, que cuando viene tú tienes que salir una persona totalmente diferente. Pero al mismo tiempo podemos ver que Dios utilizó autores humanos, 40 personas de diferentes culturas, diferentes personalidades. Vemos que utilizó a Moisés, utilizó a David, a Salomón, a Isaías, a Lucas, a Pedro, a Pablo, a Juan, a Darwin. Darwin no, ¿verdad? Saquemos esa herejía, ¿no? Eso no. Eso, apócrifo. Pero podemos ver ahí nosotros, hermanos, que Dios ha utilizado a estas personas. Eran pastores, reyes, profetas, pescadores, médicos, líderes, ¿no? Pero ¿quién guió en el proceso cuando ellos estaban escribiendo? El Espíritu Santo, quien los guió todo el proceso de la escritura. El Espíritu Santo los inspiró a estos autores, dirigió sus pensamientos, supervisó su mensaje, aseguró que lo que estaba en escrito era la palabra de Dios y que todo apuntaba a un solo mensaje, Jesucristo. Dicho esto, quiero que leas conmigo Salmo 19, versículos 7 y 8. Quiero que medites y pienses en esto. Lo voy a leer despacio. Las enseñanzas del Señor son ¿qué? Son perfectas. Una vez más, las enseñanzas del Señor son ¿qué? Perfectas. Son perfectas todo lo que tú veas aquí en las Escrituras. Perfectas. Pero ahí dice otra palabra más. Reavivan el alma. ¿Cómo está tu alma en este momento? ¿Está muerta? Ni un doctor, ni un psicólogo, ni un amigo puede reavivar tu alma. Solamente la palabra de Dios puede hacer esto. Así que las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. Ahí está. Todo lo que dice acá, lo que Él ha hablado, son confiables. Hace sabio al más sencillo. ¿Cuántos sencillos están conectados en estos momentos? Pues la palabra de Dios te quiere hacer sabio. Así dice la palabra de Dios. Versículo 8. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, tan buena percepción para vivir. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra, dice, hasta el alma y romper las coyunturas. Tú ya lo sabes, hermano. Déjame orar y luego entramos a lo que son preguntas. Amado Padre, la revelación de tu palabra, Señor, simple, claro. Y mi oración, Señor, es que al saber estas verdades, Señor, sobre tu palabra, donde que podemos confiar,
cada pastor, cada líder pueda en estos momentos reconocer esta autoridad que es escrita, que es tu voz y que estamos sometidos a esta verdad. Háblanos, Señor, y siga hablando al regresar a nuestras casas o irnos a nuestras camas. Y que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para la gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, dicho esto, quiero invitar a tres personas en estos momentos, que puedan añadir algo más. Si tienen un pasaje, un versículo, ese es el momento para poder compartir. Si Dios te ha estado ministrando, si Dios te ha exhortado, solamente puedes levantar la mano y decir, Dios me ha exhortado. Y es el momento para poder compartir. Todos necesitamos ser bendecidos por ustedes también. Así que voy a invitar a personas que están listos para poder compartir. Bueno, acá hay personas que quiero invitar realmente. Jesús Jefferson. Espero que es el Jesús a quien yo conozco. Jesús Jefferson, prenda tu micrófono y queremos escucharte. ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que quieres añadir más a este curso? Pastor Darwin, buenas noches, sí soy yo. Jesús es el Paz, camino, le he la verdad y la extrañado. vida. Como la iglesia, Paz. Bueno, bueno, Paz, buenas noches. También hermanos Hermanos, míos, buenas noches. Bueno, lo que he entendido básicamente ha sido sobre, sobre la verdad, ¿no? De la Biblia, que es la base primordial para, como nuestra guía, para poder conocer más a Dios, ¿no? Y también sólida, porque hay personas, y me ha tocado, creo, una experiencia a mí, hace poco, de hecho, y me alegra que, que estemos tocando este tema de la legitimidad de la Biblia, ¿no? Porque en la universidad hubo un compañero mío que habló acerca de la Biblia, ¿no? Y empezó a decir de que no era al 100% real y no debíamos de confiar en él y todo eso, ¿no? Y pues esta experiencia mía es de que yo esperé, pues, ¿no? Hasta la salida de las clases. Me acerqué a este compañero y le comenté y le dije, bueno, le pregunté, ¿no? Le dije, ¿por qué crees que la Biblia no es 100% legítima? O sea, es 100% real, ¿no? Y me dijo de que es por, me dijo por los autores, me dijo de ahí diferentes cosas que ya no tenían mucho sentido, ¿no? Lo cual tuve que compartir. Y muchas cosas de lo que hablamos también lo he compartido, ¿no? Y pues al final el chico no quiso escucharme, se fue y me dijo, me dejó una frase, me dijo, ¿no? Me dijo, el informado habla en el silencio y el ignorante, no sé, algo así. O sea, prácticamente me dijo ignorante, ¿no? Porque me dijo que no sabía. Y yo, pues, cuando hablé con él, él me dijo que sí era creyente, era cristiano, pero no creía en la Biblia. ¿Y cómo se puede ser cristiano sin creer en la Biblia, no? Si es la base para conocer a Dios. Entonces, así es. simplemente lo dejé en ahí. He orado, sí, por él, pero quedó en eso, ¿no? Ya no volví a tocar el tema porque yo creo que ya de eso va la teología, ¿no? O sea, defender nuestra fe. Y yo he defendido mi fe y he puesto, Perfecto. claro, la Biblia y la legitimidad, ¿no? Y que no debe compararse, pues, con con otras Biblias, como viene siendo, pues, la traducción del Nuevo Mundo, o el libro del Mormón, o el libro católico que agrega más libros, ¿no? Creo que son 72 más. Los libros apócrifos, Sí, libros, y como hemos estudiado, ocultos o desconocidos que no muestra verdades, ¿no? Sí. sí, pastor, y bueno, en eso acabó, ¿no? Y pues
Me alegra mucho, es una bendición esta clase y más que todo este pastor que Dios le esté utilizando y para poder eh, fortalecer más mi fe y poder defenderla mejor. Ujú. Gracias, mi hermano, gracias. Quiero dar espacio a otras personas. No conozco a muchas personas, pero quiero invitar a Milcar Ceballos. A Milcar Ceballos. Si puedes prender tu micrófono, puedes añadir algo, puedes compartirlo. Y después de esto, quiero invitar también a que no se sorprenda, porque esto es parte, digamos, del curso, ¿no? Parte del curso. Quiero invitar también a ver, vamos a ver primeramente si está Amilca Ceballos, bueno, que se desconecte, pero vamos a invitar a un compañero de la selva, Omar Antonio Aguilar. Queremos Pastor, escucharlo a Omar. Amílcar sí está conectado, solo falta que prenda su micrófono. Ok, pero por mientras quiero invitar a Omar Antonio porque el tiempo es corto. Vamos a escucharlo, a nuestro hermano Omar Antonio Aguilar. Claro que sí, pues buenas noches, Pastor Darwin. Ah, Queridos hermanos también que están participando de este curso. Uno de los propósitos por el cual queremos profundizar en la teología es para conocerlo, ¿no? A manera personal a Dios, y que ese conocimiento a través de nuestra vida vivida podamos darle a conocer a Dios, ¿no? Yo creo que una vez más, ¿no? Es uno de los propósitos por el cual Dios nos ha creado, ¿no? Primero para conocerlo, ahora nosotros, y también para darle a conocer, ¿no? Y cada uno de estos puntos realmente nos habla, ¿no? De que una de las cosas uno de los versos que has tocado, Pastor Darwin, es acerca de que la creación nos muestra a Dios, ¿no? Y que el Romanos, hombre, claro, ¿no? Y que el hombre admira más la creación que al creador, ¿no? el Y creador. realmente no lo podemos negar en nuestra actualidad, porque es algo que Se, se nos una fue, vez se nos más, fue. Sí, sí. que nos permite poder profundizar y de esta manera poder tener una base sólida, ¿no? No con palabras de hombres, sino a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Dos más. Voy a invitar. Hay muchas personas conocidas acá. Espero que no se ofendan si les invito. Ah, quiero invitar a nuestra hermana Flora. Flora, no sé si puedes quitar o puedes presionar tu micrófono ahí y puede ir preparándose. Quiero aprovechar Carolina Vargas. Carolina Vargas, después viene, pues. Ah, ahí está. A ver si me ayuda Luchín, creo que no pueden tocar su micrófono. No lo sé. Pastor, buenas noches. Yo sí estoy, pero espero Carolina, que ¿cómo la hermana estás? Flora. Mm, ¿Cómo estás, Carolina? Buenas noches. Todos te estamos escuchando. Qué sorpresa, pastor. Bueno, es muy interesante, pues, ¿no? Porque quería retomar ese tema que hablaba el pastor Omar sobre la revelación, ¿no? General y la específica que usted comentaba. Sí. Realmente, incluso creo que para nosotros, ¿no? Ya en nuestra vida cristiana que ya empiezas pues no a admirar lo que Dios ha hecho, porque al menos los cusqueños somos más pues de admirar, ¿no? Las montañas, toda la Pachamama y demás, ¿no? Entonces es un cambio, ¿no? Que, Ujú. que pasamos. Em, bueno.
para mí es bonito todo lo que está enseñando, es ordenado y pues nos está dando cada parte, ¿no? De la palabra de Dios, cómo es clara, que es, no tiene errores y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo más que todo es aprendizaje, ¿no? Más que una pregunta, pastor. Ujú. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Por último, Pastor, la hermana Flora ha escrito bueno, en en el el chat chat, y dice que no puede por tema de internet, que está muy lento. ok, ok, hay varios versículos que, que han compartido, ¿no? Bueno, uno más, un voluntario ahora, y luego entramos a lo que es pensamientos finales, y ese voluntario ahorita puede prender su micrófono y puede compartir. Un voluntario ahí. Vamos a ver quién es el primer voluntario. Bueno, ahí está. Luis Enrique. ¿Se me llega a escuchar? Claro que sí, fuerte y claro, Luis Enrique. Que bueno, porque el internet acá está un poco baja, pero vamos a ver, ojalá no pase que se corte. Nosotros resulta ser bastante importante conocer, porque no podemos defender la fe o no podemos llamarnos cristianos si no tenemos claramente establecido de que nuestra arma principal es la Biblia, ¿no? Si nosotros tomamos como aplicación algún otro libro por encima de la palabra de Dios, pues entonces no creo que usted ha profundizado en eso durante este tiempo, en muchas formas, de muchas maneras y muy pacientemente nos ha hecho entender como niños que debemos tener mucho cuidado en qué es lo que estamos enseñando y dónde estamos centrando nuestra fe, ¿no? Y para poder un poquito concretar la idea que tengo, justamente usted nos dijo, si en un momento nos dijo si pueden compartir pasajes bíblicos que los hayan llamado a ustedes. Entonces, yo Ahora es el recordé, momento. Claro. sí, exacto, yo recordé en ese momento Filipenses 4, 6, 7, ¿no? Que dice que por nada estemos afanados, pero es fácil para nosotros como asistentes a la iglesia salir de la iglesia después de una enseñanza, una prédica, por nada debo estar afanado, pero a los 5 minutos empezamos a afanarnos. Sí. Entonces, como que la Biblia pierde su propósito, ¿no? Porque quiero terminar con esta idea. Creo que no es memorizar textos bíblicos o recitarlos nada más porque tenemos que hacerlo, sino es comprenderlos y vivirlos. Porque si no hacemos eso, entonces la Biblia no tendría un sentido, como dijo usted, de transformación, sino de lectura. No estoy diciendo que sea un libro de lectura, eso sí, quiero que quede claro, pastor, creo que los demás también están entendiendo eso, pero creo que debe ser algo entendido en nuestro corazón, ¿no? Que lo que está ahí debe soportar, digamos, nuestra creencia en Dios. Y si usted me permite, pastor, me encanta este versículo porque dice, por nada estéis en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se nos va a dar conforme a la voluntad de Dios. Y el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, ¿no? Vuestros corazones. Eso quiere decir que nuestros corazones y pensamientos estarían sujetos a lo que Dios va a hacer, que son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Wow. Wow, es uno de los pasajes, creo, Luis, que creo que todos los que están conectados necesitaban escuchar. Por nada estéis que afanosos o afanados. Y les voy a explicar.
hemos hablado de la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Si creemos que la palabra de Dios es verdad y que Dios, todo lo que dice, ha hablado aquí y Dios me está diciendo ahora, en este momento, ¿sabes qué, Darwin, Carlos, Luis, todo lo que está acá, no estén afanosos? Por nada, dice, por nada estén afanosos por esta vida, por lo que va a venir, qué es lo que va a pasar conmigo, nada. Y ahí deberíamos descansar. Por eso es, la palabra de Dios tiene la última autoridad, no tus emociones, ¿verdad? Porque puedes estar mal, pero es la palabra de Dios y ahí donde que descansamos todos. Y eso tienes que abrazarlo y tienes que creerlo. Y ahí tu vida es transformada, porque lo vas a aplicar en tu vida día a día. Nos queda 3 minutos más. ¿Alguien más quiere compartir? Me está encantando estas interacciones. ¿Alguien más quiere compartir un versículo? ¿Algo más? Es el momento ahora. Todos están tímidos. Entonces voy a llamar a uno más. Voy a invitar a alguien más. ¿Está bien? Paz Darwin, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Yo no puedo ver el mensaje ahorita. Con Aleli. Estoy desde el celular de mi Aleli. hermana porque yo no pude entrar desde el mío. Así que las dos Ya, estamos juntas. Aleli. Gente te escucha desde Bolivia, gente te está escuchando desde los estados y gente te está escuchando desde Perú. ¿Qué es lo que el Señor te habló? Me alegra mucho hablar sobre la veracidad de la Biblia porque es necesario y fundamental conocer, porque es importante para defendernos, entre comillas, ¿no? Porque hay situaciones, no tanto a la defensiva, pero sí situaciones como la que narró Jesús, siempre vamos a encontrar personas dentro de nuestro camino, que refuta este tipo de cosas. Entonces tenemos que no solo suponer, sino tener bases, información confiable para poder uno defender y también para compartir de una forma correcta el evangelio, ¿no? Entonces, yo también siempre tenía esa duda sobre qué libros, por ejemplo, toman en cuenta los católicos, por qué nosotros no lo tomamos en cuenta y, y por qué es verídica la Biblia o los libros que están dentro de la Biblia. Y también no es como que una persona se le ocurrió y simplemente decidió escribirlo, sino que cada libro ha pasado por filtros, ¿no? No solo ha sido una persona que decidió y bueno, ya lo publicaron, sino que ha pasado por filtros, lo han revisado personas incluso superiores a ellos, ¿no? Eso, Paz, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero cerrar. El día de mañana, miércoles, no tenemos clase, pero el día jueves y viernes sí. Y el día jueves y el día viernes vamos a estar tocando los atributos de Dios. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Y te lo voy a decir el por qué. Vamos a ver los atributos de Dios que es incomunicables, es decir, atributos que tú y yo no tenemos, como por ejemplo la eternidad o la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo conoce. Tan solamente ver eso, tú vas a quedar maravillado y la manera de adorar y de orar a Dios va a cambiar tu vida. Y el día viernes vamos a hablar los atributos comunicables, es decir, lo que Dios comparte con su criatura, es decir, con nosotros. Nosotros representamos la imagen de Cristo en nosotros para los demás. ¿Y cómo vamos a hablar nosotros sobre el amor de Dios? Vamos a hablar sobre nosotros, sobre la bondad. Y
mucho de esto, cómo Dios es bondadoso con nosotros y nosotros debemos reflejar lo mismo. ¿Cómo va a cambiar tu vida esto? Y de verdad, esto es mi oración. Eso es mi oración, de que podamos ver a Dios en los atributos incomunicables y luego comunicables. Y voy a poner muchas aplicaciones para que tú puedas entender y podemos comunicarnos. Al final poder hablar y poder decir, poder cantar esta canción, maravillado estoy de ti. Que cuando tú cantes las alabanzas que están en tu iglesia y tú puedes decir la gloria y honra a Dios, tú puedas sentir con todo tu corazón, porque eso es verdad. Dios merece toda la gloria y honra. Su Hijo Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, naciones y naciones adorándolo. ¿Y por qué nosotros no lo adoramos? Porque no conocemos al Dios de la Biblia. Así que este curso va a ser de mucha bendición. Entonces quiero invitar a alguien para que ore y cierre con nosotros este curso. Entonces nos vemos el día jueves y nos vemos el día viernes. Entonces quiero invitar, Rodrigo, no sé si estás conectado, si puedes orar por nosotros para ir cerrando, mi hermano. Está bien, Pastor Darwin, voy a orar. Amado Padre, estamos muy agradecidos porque nos permites tener este tiempo donde podemos estudiar, conocerte más a ti, Señor, y conocer sobre tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es inspiración tuya, Señor, que es, no hay error, Señor, en tu palabra. Y sabemos, Señor, de que tu palabra también es viva, es eficaz, y sabemos que a lo largo de los años, Señor, tu palabra siempre ha transformado vidas y sigue transformando vidas. Te pedimos, Señor, de que sea tu palabra transformando nuestra vida cada día y de que nosotros podamos conocerte más a ti, Señor, trayéndote gloria para ti. En Cristo Jesús, amén.